Excelente, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a este webinar, Conceptos Básicos de Sistemas de Seguridad. Mi nombre es Jesús Álvarez, soy el representante o el gerente comercial de Taiko para las marcas de instrucción, en este caso DSC como tal. ¿Ok? Básicamente el webinar de hoy se va a tratar de conceptos muy sencillos que si bien son un tanto de lógica, siempre es bueno tener como los fundamentos básicos de lo que manejamos día a día como tal. ¿Ok? Primero que nada, o empezamos con la pregunta del millón, ¿qué es un sistema de intrusión? Un sistema de seguridad como tal. ¿Ok? Básicamente, un elemento o un sistema de intrusión es un conjunto de elementos que, que la finalidad que tiene es un disuasivo prácticamente. Es un sistema de disuasión capaz de dar un aviso local o remoto de alguna situación inusual que se esté generando en una cierta área o premisa como tal. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente un sistema de alarma no evita un robo como tal, más sin embargo sí lo que hace es disuade al ladrón. Por ejemplo, si tuvieran dos casas idénticas, exactamente iguales, mismo color, todo, mismas cosas dentro de la casa, y una tuviera alarma y otra no tuviera alarma, el ladrón optaría por robar la que no tiene alarma como tal. ¿Por qué? Porque lo ve de una forma mucho más sencilla, o más bien lo ve como algo más sencillo de realizar. Siempre hay que tomar en cuenta el factor del mínimo esfuerzo como tal, ¿ok? So, básicamente es un elemento disuasivo. Da un aviso local y remoto. ¿Cuál es la situación del aviso local? El aviso local es prácticamente lo que conocemos hoy en día como una sirena. Lo que hace es dar un aviso local de que algo está pasando dentro de esas instalaciones y remotamente hacia una central de monitoreo, que es la que se encarga de, vaya la redundancia, monitorear o verificar lo que está pasando en esa instalación. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad? Advertir ya sea de una intrusión como tal, que es lo más común, que alguien entre hacia una casa, negocio, bodega, lo que sea. A su vez también puede dar aviso de fuego, por ejemplo, alguna alerta médica, inundación como tal, gas. Es bastante amplio las cuestiones que puede llegar a detectar un sistema de intrusión, por lo tanto no se puede englobar tanto en solamente detectar quién entra o quién sale, sino que en realidad puede funcionar para muchas más cosas. ¿Okay? ¿Cuáles son los elementos básicos de un sistema de intrusión? Empezamos con el transformador, la batería de respaldo, el panel, PCB, los comunicadores, teclados, las zonas, módulos expansores y sirenas. ¿Ok? Todo eso se integra. Ahí tenemos algunos ejemplos de algunas cosas. El transformador es región norteamericana. Yo sé que acá en Sola utilizamos otro tipo de transformadores, pero igual ahí está un ejemplo de uno. Batería, sirena, teclado, panel, como tal. Digamos que ahí tenemos lo que viene siendo todo integrado, o los elementos básicos. ¿Ok? Ahí es cómo se integran como tal. Tenemos el transformador, que es el encargado de dar energía eléctrica al sistema. La batería, por si falla el transformador, o si hay algún tipo de acción de sabotaje en la parte eléctrica. El PCB, que es el que tiene toda la rutina de funcionamiento. El teclado, que es con el que programas esas rutinas. Y la sirena como tal. ¿Ok? Ese es digamos, algo súper básico que debe llevar un sistema de seguridad. Esos 5 elementos. Y partimos por los niveles de detección. ¿Okay? Tenemos dos niveles de detección dentro de un sistema de seguridad. El primero es la detección perimetral, también conocida como detección básica o primaria, y detección en el interior, denominado también como de respaldo o secundaria. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, básicamente la perimetral se encarga de realizar lo que viene siendo cualquier tipo
detectar cualquier tipo de intrusión antes de que el ladrón llegue a entrar a un local o a una casa como tal, ¿ok? Por lo general, los detectores perimetrales que más se utilizan son los contactos magnéticos para las puertas y ventanas, los detectores de ruptura de vidrio, sensores sísmicos, algunos esos de muros y techos es como más que nada para evitar que alguien vaya a romper la pared y entrar. Tiene diferentes nombres, algunos es sísmicos, otros detectores de ruptura de pared, dependiendo dónde se estén utilizando. Y en exteriores tenemos detectores de fotocelda o PIR exteriores como tal. ¿Ok? Esos son los diferentes tipos de, de detectores que podríamos tener. En este caso es muy importante recalcar esto de la detección perimetral. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces es básicamente ponen el contacto magnético y llenan la casa de PIRs como tal. Es muy importante a veces detectar si hay algo externo que está tratando de entrar. ¿Por qué? Porque de esa forma te da mucho más tiempo de reacción para poder, en una central de monitoreo, para poder tomar una decisión mucho más acertada como tal. ¿Ok? Aquí podemos ver en la imagen, digamos, con los cuadros rojos, donde serían como los detectores exteriores que se podrían tener antes de que se genere la intrusión. ¿Ok? Los contactos magnéticos que tenemos, bueno, ahí tenemos dos ejemplos de lo que viene siendo los contactos magnéticos en NEO, contactos inalámbricos. El contacto PG9945 con entrada auxiliar, PG9975 ultra delgado. Tenemos unos overheads, que son los que se ponen por lo general a las cortinas de los negocios. Y contactos magnéticos de uso rudo y uso general como tal. Existen otros tipos de contactos magnéticos que son empotrados, pero ya es básicamente el mismo principio de funcionamiento. ¿Okay? En la parte de la detección perimetral tenemos lo que viene siendo detectores perimetrales. En este caso tenemos dos ejemplos de detectores perimetrales, como tal el PG9944P y el PG9994. ¿Okay? Estos detectores son inalámbricos, marca DSC por cierto. Eh, Y es muy interesante cómo funcionan estos detectores. ¿Por qué? Porque no es solamente un PIR o dos PIRs integrados en un mismo sensor, sino que en realidad son 8 PIRs integrados dentro de sí mismo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, funciona más o menos como un concepto de cuadrícula. Digámoslo así, lo que hace es como cuadricula toda el área que quiere proteger, con lo cual lo hace muy eficiente en cuestiones de falsas alarmas y, ¿cómo se llama? Y cuestiones de sabotaje. También cuenta con diferentes mecanismos para autoprotegerse. ¿Okay? Existen dos videos como tal que tenemos aquí en la presentación, igual más adelante los pueden ver, de lo que es el funcionamiento. Los tenemos en YouTube, en el canal de YouTube. Luego si quieren pueden darle una revisada. Y algo que incorpora muy bueno es este detector exterior con cámara. ¿Por qué? Por lo general la mayoría de las falsas alarmas que le llaman, se realizan a través de detectores exteriores. No sé, puede ser alguna situación circunstancial o algo de repente medio extraño, ¿ok? Lo que te ayuda ese PIR con cámara exterior es para las centrales de monitoreo en realidad saber qué es lo que está pasando y darte una reacción mucho más acertada de lo que debes de hacer o cómo debes de reaccionar. ¿Por qué? Porque te están indicando lo que está pasando antes de que alguien entre a la casa o al negocio o a la bodega, lo que sea, y te da mucho más información con la parte de las fotografías. ¿Ok? Los dos videos, como les comentaba, uno es la promoción o lo que hace o cómo funciona el Tower 20, que es en este caso el nuevo detector, y un tutorial de cómo se instala. ¿Ok? Vamos a ir. En la detección perimetral también tenemos sensores de ruptura de vidrio. Ese es un nuevo sensor que tenemos, que acaba de salir, el PG9922. Digamos que ahora sí que es un superdetector de ruptura de vidrio como tal. Es muy interesante el funcionamiento que tiene. Funciona muy bien. Trae muchísimos aditamentos, muchísimas cuestiones para las falsas alarmas. La verdad es que es un muy buen sensor. De hecho, si ustedes quisieran probarlo, básicamente van a notar la gran diferencia
De hecho, este detector en realidad no es tan necesario probarlo con un simulador de ruptura de cristal, sino que en realidad se puede probar simplemente verificando que el sensor escuche cuando tú, por ejemplo, golpeas el vidrio como tal, de tal forma que pueda detectar lo que está sucediendo, o más bien que tiene alcance para detectar el vidrio en la distancia y por lo tanto cuando se rompa lo podría, lo podría detectar, vaya. ¿Qué es lo que hace? Bueno, incorpora una supermemoria, eso sí les digo, en la cual tiene programado un montón de información con la cual, con su algoritmo avanzado, puede detectar si en realidad es una ruptura de vidrio como tal, que un vidrio se rompe, quizás una puerta, y discriminar, por ejemplo, que se rompe algún tipo de vaso de vidrio, algún tipo de cuestión. La verdad es que es muy, muy bueno. Conocimos a las personas que lo diseñaron. La verdad es que se sentían muy, muy orgullosos de este sensor de ruptura de cristal. La verdad es que vale la pena. Es muy, muy interesante. De hecho, también hay un video acerca de él. También bastante, bastante interesante que lo pueden verificar también en el canal de YouTube. La parte de detección en el interior se considera como un respaldo a la detección en el perímetro, sobre todo cuando el riesgo obliga a su uso, ¿ok? Por lo general, esta es la parte primordial que de repente utilizan los detectores de movimientos por todos lados, ¿ok? Por lo general siempre se utiliza el pasivo infrarrojo, es el más común que se utiliza, pero existen diferentes elementos como tal. Algunos los llaman rayos, algunos los por aquí, ya, disculpen, algunos lo consideran, los llaman rayos como tal, pero cómo funciona en realidad estos PIR o estas cuestiones misteriosas que se ponen en las esquinas y que cada vez que pasamos se prende un LED rojo, ¿ok? No es de que mande rayos como tal, o sea que mande rayos y con esos rayos cuando los atraviesas te detecta, sino que en realidad lo que hace es detectar los cambios en la energía infrarroja que despide cualquier tipo de cuerpo como tal. ¿Ok? No es de que, como les digo, mande rayos, atraviesa los rayos, no, sino detecta los cambios como tal. No sé si alguna vez vieron la película de Depredador, espero que la hayan visto, buena película aunque un poco vieja. La forma en la cual veía el depredador al buen Arnold, así de que veía todo en azul y nomás detectaba como una mancha roja, es prácticamente como ve el sensor como tal, ¿ok? Él lo que hace es al momento de que detecta algún tipo de cambio en la, este, en la parte del mapa que ya tiene predispuesto como tal, es cuando ya detecta y levanta la mano y dice, ok, aquí hay un cambio en la cuestión de la energía infrarroja, vamos a levantar la mano y decir qué es lo que está pasando. También detecta cambios de temperatura térmica en el ambiente, claro que sí. Por ejemplo, si tú tienes un PIR como tal, ¿ok? Y está apuntando hacia la pared, así más bien hacia una ventana de vidrio esas de los edificios, por ejemplo. Y tú durante el día, ese vidrio es calentado o se calienta por la energía del sol, vaya, le pega el sol prácticamente. Si alguien pasa por enfrente, es muy probable que no lo detecte. ¿Por qué? Porque no va a detectar ese cambio como tal. Por eso es muy importante tomar en cuenta ese tipo de cuestiones. Siempre hay que enfocarlo en la parte de que debe haber un cambio. Siempre hay que enfocarlo, por ejemplo, hacia la pared, digámoslo así, que el sensor no vaya a detectar hacia alguna ventana, porque por lo general es un tipo de error que se comete, y más en oficinas, sino que en realidad debe apuntar hacia adentro, digámoslo así, hacia una pared en la cual tú sabes que la energía infrarroja no va a variar dentro, o la energía calorífica no va a variar dentro del día o del uso cotidiano como tal. ¿Ok? Así es como funciona, así es como lo ve, así como el cuate ese que está agarrando algo y parece que se lo va a robar, así más o menos es como ve el PIR, ¿ok? Por lo general se comete este tipo de errores en la cuestión de que manda rayos, ¿por qué? Por el diagrama de cobertura que por lo general se utiliza, ¿ok?
Es muy importante tomar en cuenta el abanico, la cuestión de la detección a cero como tal, la altura en la cual se va a poner. Digamos que es toda una ciencia colocar un PIR, no es cosa tan sencilla como tal. ¿Ok? Y la pregunta del millón, ¿por qué por lo general se coloca en las esquinas? Y el principio de funcionamiento, como les decía, es detectar la variación que se genera. ¿Ok? Por lo tanto, necesitamos tener una amplia, una zona, digamos, de detección, que en este caso es el abanico de detección que tiene, que podemos ver aquí en esta imagen. Por lo tanto, una persona, o para que el sensor funcione de una forma mucho más correcta, debe de atravesar esa área, de tal forma que el sensor pueda detectar los cambios y se dispare como tal, ¿ok? Ese es más o menos el principio de funcionamiento. Tenemos diferentes tipos de sensores o de sensores infrarrojos o PIR, como les llaman. Algunos son, por ejemplo, tenemos el PG9924P, que en este caso es un detector de tipo cortina. Ahorita más adelante vamos a ver para qué se utiliza ese detector de tipo cortina, ya que está en un ángulo de 90 grados. Exactamente, como dice Joaquín, en las esquinas, ya que estas me dan un ángulo de 90 grados y por lo tanto puedes utilizar una mayor área del sensor como tal. Muchas gracias por el aporte, Joaquín, en esa cuestión. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de sensores, como les había comentado, detector tipo cortina, como el PG9924P. Tenemos un detector con cámara, PG9934P en este caso. El PG9974 es un detector con óptica de espejo. Ahorita vamos a ver qué significa eso de óptica de espejo. Tenemos detectores de doble tecnología, infrarrojo o microondas. Y también tenemos otro tipo de sensor como tal, que es el sensor de 360 grados. Cada detector tiene su peculiaridad y su área de funcionamiento. Por ejemplo, vamos a partir del sensor de tipo cortina. Por lo general, la mayoría de las veces, siempre me ha pasado que voy a instalaciones, o más que nada también que voy a algún lugar, especialmente las oficinas, y veo que hay un pasillo, y al final del pasillo siempre está un PIR normal, como tal. ¿Ok? Siempre instalan un PIR al final, en medio, y por lo general siempre ponen una cámara arriba, o hay una cámara más o menos traslapada cerca de donde está el PIR, o en este caso el detector infrarrojo como tal. ¿Okay? Ese es un error muy común. ¿Por qué? Veamos esa situación. Imagínense que el cuadro azul es una habitación, o un cuarto, una oficina como tal. Como lo dijo el compañero Joaquín, que está en el webinar, al ponerlo en la esquina logramos que tenga un abanico de 90 grados y poder tener una mayor área de detección como tal. Al momento de que tienes una mayor área de detección, lo que te permite es sensar esos cambios de temperatura mucho más sencillo y tener un mejor funcionamiento en el sensor. Ahora bien, si traslapamos el mismo sensor a un escenario en el cual es un pasillo, si se fijan, tenemos una mucho menor área de detección, un menor abanico de detección, con lo cual un sensor va a tener menos capacidad de detectar ese tipo de cambios. Por ejemplo, si ustedes en un pasillo de estos hacen el ejercicio de irse acercando al PIR de una manera muy muy lenta, en la cual ustedes dan un paso, se detienen, un paso se detienen, un paso se detienen, prácticamente van a llegar como a la mitad del área de detección y apenas se va a disparar el sensor. ¿Por qué? Porque no tiene ese tipo de cambio, ese tipo de, de área de detección como tal. O también, por ejemplo, nos pasó un caso alguna vez en el cual unas oficinas se quejaron porque el instalador puso uno de estos sensores como tal dentro de una oficina y alguien pasó pecho tierra de una oficina a otra y no detectó el sensor. ¿Ok? Esa es otra de las cuestiones que también, digamos, tenemos al instalar ese tipo de sensores en un pasillo. No funcionan correctamente y no se disparan cuando deberían de dispararse. Por ejemplo, el detector que se debería poner en este caso es el de tipo cortina. ¿Qué es lo que hace el sensor de tipo cortina? Básicamente hace como una pared imaginaria en la cual al momento de que tú te acercas
o atraviesas esa pared imaginaria, lo que hace es el sensor se dispara automáticamente. También sirve mucho, por ejemplo, para los plafones. Algunas veces utilizan o este, quieren utilizar la parte de que no, yo quiero detectar si alguien pasa por el plafón. Ese también es un sensor que se utiliza. Tú puedes poner el sensor de tal forma que haces como una pared invisible en paralelo al plafón y puedes detectar si alguien va a tener algún tipo de intrusión o alguna cuestión parecida. ¿Ok? Para eso se utilizan los detectores de tipo cortina. Por ejemplo, el detector de 360. El detector de 360 o de 360 grados, por lo general, se utiliza para bodegas, en la cual, por ejemplo, tú en una bodega tienes stands o tarimas apiladas, de tal forma que un ladrón podría pasar entre las tarimas y no ser detectado por los peers, por los obstáculos, digámoslo así. Lo que hace el detector de 360 grados es se pone en una parte de arriba y lo que hace es, como dice su nombre, tiene una detección de 360 grados de tal forma que no tenga ningún tipo de obstáculo y pueda detectar este tipo de cuestiones. También mucha gente lo utiliza mucho para los garages o los estacionamientos como tal, de tal forma que puede detectar si alguien está pasando detrás del automóvil o algún tipo de cuestión. Más que nada es para ese tipo de cuestiones. El de óptica de espejo es un sensor bastante bueno que lo que hace es da un grado mayor de seguridad. Lo que hace es tiene espejos integrados dentro de sí mismo, por lo cual al momento de que detecta algún tipo de luz, lo que hace es no hace la detección directa, sino que hace como utiliza el espejo de tal forma que puede refraccionar la energía, no sé si sea la palabra correcta, y así, ¿cómo se llama? Así lo que permite es censar de una manera mucho más precisa y también puede censar los sabotajes dentro del mismo sensor. Por ejemplo, si alguien llega a rociar spray o llega a querer tapar lo que viene siendo el sensor como tal, este sensor es capaz de detectar ese tipo de cuestiones y marcarlos como un sabotaje como tal. Digamos que es un PIR un poco más seguro. Y la parte de doble tecnología es cuando utilizas infrarrojos y detectores microondas dentro del mismo sensor para tener mucho mayor este, mucho mayor capacidad de discriminar falsas alarmas como tal. Básicamente cada PIR o cada sensor infrarrojo está destinado para una cierta aplicación, con lo cual digamos que hay que utilizarlos de esa manera. ¿Okay? Ya vimos esto de aquí. Y digamos que tenemos una amplia gama de detectores como tal. Esto más enfocado en la parte de Neo, pero también tenemos detectores cableados, en los cuales tenemos los clásicos contactos magnéticos de diferente tipo, detectores de ruptura de cristal, detectores de inundación, detectores inalámbricos de temperatura, que eso es bastante interesante. Por ejemplo, en un data center, si quieres verificar que no debe pasar de un cierto grado de temperatura, por ejemplo, que llegue a no debe pasar de 28 grados, y la mínima debe ser, no sé, 18 o 20 grados como tal. Un ejemplo, tú puedes setear ese tipo de valores y al momento de que baje o suba la temperatura, puedes, puedes disparar una alarma. También lo utilizan, por ejemplo, me tocó una aplicación que lo utilizaban para la parte de refrigeración de verduras y frutas como tal. También utilizan este tipo de sensores. Se puede utilizar con una sonda, por cierto. No crean que también el sensor va a resistir temperaturas de menos 50 grados, no sé. Algún ejemplo como tal, tiene una sonda que se puede incorporar. Y tenemos los diferentes tipos de sensores. Básicamente el mensaje es, dependiendo de la aplicación, es el sensor que se debe utilizar. De repente no tenemos muy en claro toda la gama de sensores que podemos tener abiertamente. Y básicamente es, si tienen alguna duda en cuestión de la aplicación o no saben más o menos qué es lo que pueden poner, pueden acercarse a nosotros, pueden mandarnos un correo, algún mensaje o algo. Nosotros podemos recomendarles qué sensor es el más adecuado para la aplicación en este caso. ¿Okay? Es básicamente para que tengan una mayor perspectiva de todos los sensores que hay, todas las aplicaciones y un poquito más de background de lo que se implementa como tal. ¿Okay?
No sé si tengan alguna duda, alguna cuestión, algo que quisieran comentar.